Saludos amigos, saludos amigas. De nuevo Héctor Tineo para el comentario en diariodominicano.com, el medio de comunicación. El tema de los precios que motivó el comentario de ayer, el principal comentario, ha tenido en las redes múltiples comentarios, porque se trata de un tema que une a la sociedad dominicana, porque la mayoría de la población está, podría decirse, sobreviviendo a una presión de precios que no soporta. Sobre todo estamos hablando de precios de alimentos. Entonces, cuando se trata de ese tema, inmediatamente la gente reacciona, porque se ve reflejada, ve que alguien se está refiriendo a un cuadro que vive y que no es un tema que centra la atención de los medios en República Dominicana, porque muchas veces eso se ve como algo secundario, uno no llega a entender eso. Sobre todo cuando se trata, si una colectividad no se alimenta bien, no puede estar bien. Nosotros nos vamos a mantener dándole seguimiento para comentarles las informaciones que se dan en el mundo del comercio con los precios, para que ustedes tengan también información actualizada y puedan hablar con propiedad del problema cuando se trata. Porque ciertamente lo de los precios es muy preocupante. A eso se agrega el tema eléctrico. Las empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad, las sedes, como dice la gente, siguen haciendo lo que les da la gana. Le aplican una tarifa. Ellos dicen que no le digan tarifa, pero yo digo, le ponen un precio. Entonces, vamos a decirle precio. Familias que viven en Estados Unidos tienen un inmueble cerrado aquí, lo abren mensual o cada 15 días y a veces varios meses después, porque como nadie entra, ahí el sucio no se genera como si fuera cuando está ocupado. Le llegan facturas como si la familia viviera, paga la distribuidora. Ahí la discusión, mire, pero es que ese inmueble está cerrado. Y eso, si el que quiera ver eso, que vaya a pagar el servicio de energía y se coloca en la fila para que vea que de inmediato va a recibir información de ese tipo. La Ley General de Electricidad dice que lo que la empresa tiene que cobrar es lo que le indica el medidor. Por eso la ley establece que a cada cliente le coloquen un medidor. Esa es otra, las distribuidoras tienen todavía parte de lo que consumen energía y la pagan, que no tienen medidores. Otros compartiendo un cable, la línea que baja la energía, compartiéndola más de un cliente. Y eso como que no preocupa, pero lo sufre la población. El tema principal de hoy es un tema relacionado con el problema penitenciario en la República Dominicana. La Dirección de Servicios de Prisiones cada cierto tiempo habla de iniciativas que se están llevando a cabo en el sistema, pero se trata de un sistema que tiene debilidades que se deben ver con urgencia. Oigan esto: en enero se produjo la muerte de un preso en La Vega, en el Pinito. En ese, oiga bien, el Centro de Corrección y Rehabilitación del Pinito en La Vega. Un recluso al amanecer lo encuentra muerto. Después verifican que ese recluso murió porque fue envenenado.
Pero oiga, ¿quiénes fueron los imputados que están imputados del hecho? Ya con medida de coerción de 1 año. Le impusieron medida de coerción el 14 de marzo. El hecho fue en enero. Y el 14 de marzo le impusieron medida de coerción. Oiga, un supervisor llegó a un trato con un recluso imputado de narcotráfico y pagaron ese crimen. 2 reclusos lo ejecutaron. Pero oiga esto, uno está preso porque estaba preso, no pudo escapar, pero hay uno que está prófugo y todavía no lo han localizado. Entonces, usted se pregunta y dice, pero ¿cómo puede ser esto? Oiga la calidad de un supervisor. Se participa en un crimen. Eso fue en enero y el 14 de marzo le impusieron medidas de coerción. ¿Por qué tratamos el tema de nuevo? Porque es un sistema que deben hacer revisiones. ¿Cómo en un centro de corrección, el nuevo modelo penitenciario, no tengan una información de todas las personas que están recluidas en el centro de corrección y rehabilitación, o CCRL, como le dicen ahora, el CCR, Centro de Corrección y Rehabilitación, en Elías Piña, en el Centro de Corrección 6 o septo de Elías Piña? Ahí en el día martes el martes día 16 de abril, un recluso amanece muerto. Establecen, porque como tenía el seña de ahorcamiento, inmediatamente de la prisión dicen que murió por ahorcamiento. Y la información dice, la nota, que es suicidio. Oye, eso, el cuerpo lo localizaron en la mañana del martes 16 de marzo. Estamos hablando de horas en este momento del hecho. Y de inmediato, en una nota informativa del Ministerio Público, dice que ese ciudadano se ahorcó, que murió por ahorcamiento. No se hace una investigación, como pasó en este caso que hablamos del Pinito, que se establece que ese recluso muere porque lo envenenaron. O sea, una persona con un expediente de narcotráfico quiso eliminar y decidió eliminar a esa otra persona recluida y fue eliminada. En principio se hablaba como un caso casual, después se establece no, que eso fue organizado y que ese recluso le quita la vida porque lo envenenaron con un alimento. Incluso la persona que le lleva el alimento entró violando la norma, porque no existe una norma del Ministerio Público que no se puede, particulares no pueden pasar alimentos a los reclusos, precisamente por el cuidado, la seguridad de las personas que están privadas de libertad. Bueno, lo eliminaron. Después se estableció que eso fue un plan que lo dirigió el supervisor del centro de corrección, el Pinito, en La Vega. Lo de hoy es lo que motiva el comentario. Ustedes recuerdan cuando ocurrió la tragedia de La Victoria, el pasado mes de marzo, que de momento el primer día de la tragedia no había información, no se sabía el número de personas que murieron. Después comenzaron a salir las informaciones, hasta que el día miércoles, día 20 de marzo 2024, es decir, marzo pasado,
se estableció que ya el número era de 12, los que murieron ahí en la tragedia de La Victoria. Pero ¿de qué se sorprende la sociedad? Que no tenían las identidades de esas personas. No la podían dar de inmediato, no tenían la identidad. Y hoy ocurre una nueva situación que involucra otro centro de corrección y rehabilitación del nuevo modelo carcelario. Y ocurre que la nota que manda el Ministerio Público, oiga, una nota oficial, la vamos a leer para que ustedes digan esto. Una nota del Ministerio Público oficial, esa nota dice que localizaron a esa persona, dice un hombre, aquí está, dice la nota, un hombre privado de libertad fue encontrado muerto. En una parte dice la nota que tenía por ahorcamiento. En otro párrafito después dice usa la palabra suicidio. Pero lo sorprendente y lo que motiva el comentario es que la nota del Ministerio Público dice que no tiene la identidad de la persona que ha muerto. O sea, la mañana del martes 16 de marzo de 2024, cuando localizan el cuerpo en el Centro de Rehabilitación y Corrección de Elías Piña, el CCRL Septo, las autoridades no tenían el nombre de la persona que está recluida ahí. Solo sabían que esa persona fue trasladada de La Victoria a ese Centro de Corrección y Rehabilitación. No tenían el nombre. En el momento que hacemos este comentario, se está a la espera de que el Ministerio Público dé el nombre de qué persona se trata y que ya con una investigación se pueda dar una información oficial convincente para la sociedad de la circunstancia en que murió esa persona. Pero ¿cómo se puede decir que localizan a una persona en la mañana y de inmediatamente desde el organismo de prisiones distribuyen una nota a los medios dando cuenta, no saben la identidad de la persona? Dice asimismo que no se ha establecido la identidad de la persona. Una persona que está recluida ahí porque la trasladaron de La Victoria, la llevaron. En consecuencia, lo menos que usted debe saber, entender es que el nombre de esa persona está ahí porque la recibió el Centro de Corrección y Rehabilitación. No tenía el nombre. ¿Por qué los referimos, señores? A ese sistema penitenciario hay que prestarle atención. Cada cierto tiempo se da la información de que murió un recluso. Como ha ocurrido ahora, fíjense lo que pasó. En enero, este caso que comentamos en El Pinito, un supervisor de la prisión que se entra en una trata con un recluso para eliminar a otro. Y lo elimina. Un supervisor, una autoridad del sistema penitenciario, esa es la que se involucra en el crimen. Y ahora ocurre este caso. Lo del Pinito es muy extraño porque, oiga, uno de los que están imputados del hecho, ese no pudo escapar. Pero hay uno que desde el primer día está prófugo y ninguna autoridad lo ha localizado. Pero lo que sorprende, fíjese que el día que ocurre la tragedia de La Victoria, al día siguiente, todavía las autoridades no tenían los nombres de las personas. Lo que quiere decir que es un sistema que ni siquiera lleva un control exacto, adecuado, de la gente que tiene ahí en reclusión. Elías Piña, ese centro es de los más pequeños, de los menos poblados, y ocurre que llevan una persona, un privado de libertad de La Victoria, lo llevan allí, queda recluido ahí. El martes 16 de marzo, en el día de hoy,
localizan el cuerpo en la mañana, la nota dan la información, pero dice la primera nota que no se ha establecido la identidad de la persona. Luego la información que se está investigando, que ya hay un personal que se encuentra en el centro de corrección haciendo la investigación, pero las identidades, el caso de la Victoria, ocurre esa tragedia, no tenían los nombres, no le pudieron dar a la sociedad los nombres de manera rápida a los medios de comunicación. Lo del Pinito en Las Vegas, que un supervisor fue la persona que entró en la trata para eliminar a una persona que está privada de libertad ahí. Y el caso ahora del Díaz Piña, que inmediatamente una nota llega en la mañana, una nota, y dice el organismo de prisiones que la persona se ahorcó, que fue por ahorcamiento, la muerte. Después usa la palabra suicidio. Oiga, cuando ocurre un hecho de este tipo, en el Ministerio Público todo el mundo sabe, tienen conocimiento, que es una información para establecer, usted decide de qué murió la persona. Eso pasa por una investigación. La persona se ha encontrado muerta en esta circunstancia, pero ahora se va a hacer una investigación cuidada, minuciosa, para establecer lo que pasó. Porque ya con esto, por ejemplo, que le estamos contando, que un recluso fue muerto en La Vega por una trata en la que participó el supervisor de la cárcel para eliminar a una persona. Y ahora este caso de Elías Piña, un privado de libertad que lo llevan a ese centro de corrección y rehabilitación de La Victoria. Y hoy día 16 de febrero, de abril, 16 de abril de 2024, esa persona la encuentran muerta en la mañana en ese centro de corrección de Elías Piña. Eso le plantea a usted que ese sistema penitenciario, ahí tienen que hacer una revisión y ver todas las cosas para evitar que la sociedad sufra acontecimientos como ese que acaba de ocurrir en Elías Piña. Y que en una nota oficial diga no se ha establecido, aún no se ha establecido la identidad de la persona. Después en el último párrafo dice que ya hay un personal que está investigando allá en el lugar. Pero ahí en el centro no hay un personal que pueda tener esta información a mano. Que ocurra una novedad y que le pueda dar una información de inmediato a la sociedad. Eso ciertamente que crea confusión y temor, porque le presenta a usted la fragilidad de un sistema penitenciario como el dominicano. Que una persona privada de libertad no hay condiciones para tener un control, que ocurre cualquier novedad y por lo menos la identidad de la persona se establece de inmediato. Número 2, que cuando muere una persona hay que tener un cuidado. Usted no puede dar una información de conclusión sin hacer una investigación. Por la forma que fue localizado el cuerpo, no. Mire lo del Pinito, envenenado, le dieron a consumir un alimento y lo envenenaron. Con el alimento se envenenaron, sufrieron intoxicación 3 reclusos, murió 1. Entonces, todas estas cosas llaman la atención y son de las cosas que la sociedad pasa porque no tiene medios para expresarse, pero lo sufren en campos y ciudades, sobre todo si se trata de gente común, por ejemplo, que no tiene acceso a alguna instancia del Ministerio Público o del sistema de justicia o una autoridad civil que le pueda servir de puente para comunicarse con las autoridades competentes. Nada de eso. Ciertamente esa nueva muerte
que se reporta desde el Centro de Corrección Sexto de Elías Piña, encomendador, eso debe dar lugar a una investigación y no venir con una notita como esa que se ha distribuido. Darle una explicación a la sociedad clara qué pasó, en qué circunstancias ciertamente murió ese ciudadano. Entender esto, que el hecho cuando una persona se priva de libertad, eso no quiere decir que él ha perdido su condición de que se le respete el derecho a la vida. Hay que respetarle su derecho a la vida. Cuando una persona es privada de libertad, el sistema está obligado a garantizarle seguridad y unas condiciones adecuadas para permanecer ahí. De ahí los centros de corrección y rehabilitación. De manera que, ojo al sistema penitenciario. Nosotros vamos a estar pendientes para ver las nuevas informaciones que pasa, pero ciertamente que esa información es preocupante. Y la manera tan ligera como se trata una nota de ese tipo, para llevársela a la sociedad a través de los medios de comunicación. Hasta el próximo comentario de Héctor Tineo en diariodominicano.com. Agradecemos, como siempre, la atención de ustedes al dedicar tiempo para ver y escuchar nuestras opiniones. Agradecemos también sus reacciones, cómo reaccionan cuando reciben las informaciones, las opiniones y expresan las suyas. Nosotros decimos que la libertad de expresión siempre hay que disfrutarla, porque ciertamente es un derecho que lo tienen y lo tenemos todos y todas. Hasta el próximo comentario. Superar las diferencias y trabajar juntas. Hoy me dirijo a ustedes. Esa empresa de la que hoy se alega diariodominicano.com, el medio de comunicación.